Ahí está. Ahí ya está grabando. Bien. Una pregunta, profe. Sí. ¿Este sería el último tema antes del parcial? Esto es lo último antes del parcial, sí. Por eso, esta semana vamos a tratar de hacer los últimos ejercicios del práctico. La semana que viene, en el horario de la tarde, vamos a hacer el práctico de sistemas de numeración, que ahí los vamos a invitar también a los chicos que están yendo a la práctica de la mañana, que vengan todos a la clase de la tarde para hacer sistemas de numeración, porque los chicos a la mañana, la semana que viene, van a estar viendo también matrices como nosotros hoy. Y la otra semana es una semana, que es lo que yo les había dicho que por ahí era esta, que es la del 28, va a ser semana de consulta. Así que ahí van a poder hacer todas las consultas previas al parcial. Esa semana del 28 los vamos a invitar a que todos puedan ir a las 2 consultas, tanto a la mañana como a la tarde, ¿sí? Y les recomendamos para esa clase venir preparados con dudas, ¿sí? Haber ustedes hecho ejercicios y ver qué es lo que no les salió, qué es lo que pasó, y bueno, que en realidad siempre decimos que pueden hacer eso en todas las clases, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a tratar de hacer alguno de matrices. ¿Alguien pudo hacer algo? Antes, ¿puedo hacer una pregunta sobre un problema de vectores? Porque Sí. no me puedo ni a la de mañana. El tema es que, por ejemplo, en el ejercicio, si no me equivoco, era el 52 o 54. Acá que ya lo busco, ya tengo el coso abierto. 52 es, sí, o 54. Pará. Era uno que decía que era cantidad de elementos desconocidos. Acá, el Sí. 52. Sí. Que sea desconocido, ¿significa que se lo tengo que pedir al usuario? No, porque no puedo ir redefiniendo la dimensión de la matriz, del vector, perdón. ¿O estoy En equivocado? realidad lo que te dice el ejercicio, dice cargar un vector con una cantidad desconocida de datos detectando el primer número impar de la secuencia ingresada y que la carga finaliza cuando la suma de todos los datos ingresados hasta el momento supera el valor de ese elemento al cuadrado más 100. En ese ejercicio vos vas a dimensionar el vector con un tamaño bastante grande, ¿sí? Qué sé yo, por decirte algo, lo dimensionás de 100 elementos, Ahí va. ¿sí? Y después vas a completar con datos ese vector hasta que se cumpla esa condición que te dice ahí. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Qué sé yo, te ingresa un 2 y entonces vos vas sumando ese 2 y, o sea, hasta ahí la suma es 2, y 2 al cuadrado más 100 es 104. No lo supera. Te Claro. ingresa un 20, la suma es 22. Y 20 al cuadrado más 100 es mucho más, así que tampoco lo supera. ¿Se entiende? Claro, yo había entendido que por ahí había que pedirlo, o que pase la condición, o que se termine el vector Y que sí, quería. sí, Pero bueno, cuando se termina el vector, totalmente, o sea, vas a tener, qué sé yo, si lo dimensionaste de 100 elementos, también se lo podés pedir al usuario, también sería válido. listo, buenísimo. Eso era, nada más. Si querés, si lo tenés y querés mostrarlo, no tenemos problema. No, después me funcionó todo bien. El tema es que, claro, como no lo podía dimensionar, dije, bueno, mejor lo pido y listo. Entonces, eso Está hicimos. bien, pero está bárbaro. Si le pediste la dimensión al usuario, es una opción. Listo, buenísimo. Yo no caso una, dice Julián, ahí, de sistemas de numeración, Julián, o de todo. Mentira lo que dice Julián, va más avanzado que yo. Te lo digo ¿Sí? desde Ah, ya. Sí, bien, sí. entonces. Un exagerado. Entonces no me preocupo, no. Si hay alguno, sabemos que la materia por ahí, hoy leí algunos comentarios de los tutores y que por ahí Agustín no me va a dejar mentir, que también es tutor.
Y sabemos que dicen que de ciencia por ahí no entienden nada porque parece ser que hablamos con terminología diferente al resto de las materias. Pero bueno, es cuestión de tenernos paciencia. Sabemos que es un tema que ustedes no han visto en el secundario, excepto que alguno haya hecho alguna orientación en informática o algo parecido. Programación es algo que por lo general en la secundaria no se ve. Lo que tienen es TICs, que son tecnologías, sí, pero no lo que no vimos nada casi. Lo que es algoritmos, nada. Entonces No, sabemos... y tampoco en el año. Excel, por ejemplo, vimos a lo último. Claro. Igual, la materia en TIC, por ejemplo, en mi escuela, una sola era vez. malísima. Apenas te enseñaban a usar Word y agradecé. Tal cual. Pero bueno, por lo menos agradecé que Word como para poder escribir y resolver los prácticos ahora. Pero bueno, no, piensen que por eso tampoco es tanto contenido el que les damos. Entonces, y tratamos de subirle los videos y les subimos los videos de todas las clases grabadas para que puedan volver sobre los temas y revisarlos para poder volver a hacerlos. Por ahí, Agustín, no sé si vos querés decirles algo de cuáles fueron tus estrategias para entender ciencia cuando la cursaste, que no hace tanto. Sí, eso, justo cuando estabas hablando un poco de las materias, de cómo se van juntando los temas, quería hacer un comentario sobre eso. Más que nada darles la tranquilidad, digamos, de que generalmente pasa esta cuestión de que por ahí ciencias no la llevamos tan al día, porque por ahí uno cree entender los temas y por ahí ve que en comparación a las otras materias es un poco más... es diferente, digamos, y por ahí lleva un tiempo distinto de entenderla, por ahí darles esa tranquilidad, que es algo que pasa todos los años y nos pasó a todos los estudiantes. Por ahí, yo cuando cursé Ciencias de la Computación, digamos, antes que nada, bueno, para la gente que está acá en la cursada, veo que por ahí han sido los mismos nombres de otras clases, así que decirles que, bueno, sí, básicamente como vienen haciendo ustedes, aprovechando todas las prácticas, todas las clases, sacándome todas las dudas, eso es fundamental. Y obviamente, bueno, ya como estamos casi al final, viendo los últimos contenidos, habrán visto de que por ahí los últimos temas ya es como se involucran todos los temas que fueron viendo anterior, todo lo que son las estructuras repetitivas, las estructuras condicionales, así que por ahí no se asusten tanto en ese sentido, digamos, es como, si bien obviamente ahora se están introduciendo todos los conceptos que es vectores, matrices y modularización, que son las últimas cosas, quédense tranquilos de que por ahí volvemos siempre a los mismos temas. Entonces eso que te da la posibilidad de que, aunque estemos ya en el último tramo y que bueno, falte un poco menos para el parcial, podemos ir afianzando esos contenidos a medida que vamos haciendo los ejercicios. Por ahí obviamente quienes hayan hecho la práctica desde el principio tengan un poco más afilados los contenidos de las estructuras, pero por ahí para quienes no estén llevando la materia al día o por ahí les está costando hacerse un huequito para hacer la práctica, a medida que la vayan haciendo y vayan entendiendo las estructuras, van a ir agarrando una fluidez y lo van a hacer mucho más tranquilos. Así que darles esa tranquilidad. En la medida que ustedes intenten hacer la práctica, y obviamente lo que no entiendan lo consulten, van a poder hacer bien los ejercicios y poder emplear todos los temas que van a ver en la materia. Este tema de hoy es el tema clave, ¿sí? Yo el otro día con los chicos de programación, de introducción a la programación, que los temas son más o menos los mismos que los que están viendo ustedes, lo que les decía es, los que vinieron atrasados y no pudieron hacer los prácticos anteriores, no empiecen de cero a hacer el práctico 1, ¿sí? Agarren el de matrices, arreglos y matrices, y traten de hacer esos ejercicios. En esos ejercicios está incluido todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, con estos ejercicios también van a estar revisando los contenidos previos, y así podemos avanzar. Bueno, chicos, por ahí, vamos a tratar Andrea, de resolver... También me gustaría hacerle el comentario, digamos, que generalmente siempre pasa por ahí,
esto, más que nada yo estando con las cargas de estudiantes y por ahí con mis compañeros siempre escucho lo que piensan los estudiantes, por ahí es muy común escuchar de que ciencias por ahí no aporta nada, no suma. Yo como estudiante avanzado les puedo asegurar de que ciencia es una materia que la van a necesitar más adelante, capaz que no en lo inmediato, y quizás no tiene que ver tanto con ecuaciones matemáticas y, digamos, para algunas cuestiones obviamente no es utilizada, pero sí créanme de que en algún momento de la carrera la van a necesitar, y yo también justamente, incluso habiendo dadole bola a la materia, llega un punto en la carrera en la que necesitamos y por ahí siempre volvemos a estos temas. Entonces por ahí, nada, darle esa Y en tranquilidad. tercero, cálculo numérico, es fundamental haber visto ciencia y recordarla. Sí, sí, Y tal cual. para lo que es la carrera, el desarrollo de la carrera. Los chicos de electro, bueno, Agustín, vos sos de electro. Sí. En electro, sobre todo, tiene bastantes temas relacionados en los últimos años. Así que Sí, bueno, ténganle un poquito de cariño. Sí, todo lo que es electrónica, digamos, para la gente de electro, ahora que estamos en la parte de cuarto, quinto año, usamos bastante todo lo que es el sistema binario. Ahí un poco vi la presentación que había pasado Alejandro también, hay algunos conceptos que lo seguimos usando nosotros, quizás por ahí no como los vemos ahora, pero nada, digamos, hacerle ese adelanto, digamos, de que ciencia de la computación la van a encontrar, le va a servir, digamos, en este sentido, y obviamente el hecho de hacer un proceso ya nos implica tener un orden, es algo que en la vida cotidiana, como estudiante o como profesional, el día de mañana lo vamos a necesitar. Así que, nada, ese es como mi primer comentario sobre la materia, ahora sí. Bien. Te dejo tranquilo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de que ustedes piensen, que creo que ya lo tienen que haber hecho, es el ejercicio 56, es muy sencillo. Dice algoritmo genérico correspondiente a la carga de una matriz. Pero vamos a darle un poquitito más de sentido a este ejercicio y vamos a pensar, 10 minutos les vamos a dar para que piensen un programita que cargue una matriz, que haga un módulo, llame a un módulo, digamos, que cargue la matriz y otro módulo que la muestre en pantalla. ¿Sí? Una matriz, vamos a decir, para hacerlo fácil y después poderlo hacer entre todos, una matriz de 10 por 10 elementos. Pero vamos a tener que anotar 100 elementos. Hagamos un 5x5 por lo menos. Un Un montón. 5 por 5, dale. Es lo mismo en realidad, porque el programa, después vamos a ver, cuando lo hagamos entre todos, vamos a ver que después esa dimensión, que ya lo vimos el otro día un poquito, la dimensión la podemos cambiar fácilmente y no debería implicar demasiado cambio en el programa. Sí, por ahí en el momento de tener que cargar los elementos, sí, cuando lo probemos, sí. Así que sí, mejor casi diría que para probarlo de 3x3. ¿No es cierto, Fabio? Sí. ¿Debe ser cuadrada o no? Cualquiera, o sea, sí, lo mismo. Bueno, O si no, si quieren pedirle al usuario el valor de las dimensiones, también. ¿Sí? Un algoritmo genérico que me cargue cualquier matriz, y después el otro ejercicio que yo tengo pensado, que son ejercicios bien básicos de matrices, es buscar el máximo y el mínimo, un poco siguiendo la línea de lo que hicimos el otro día con el vector, ¿sí? ¿Se acuerdan que intercambiábamos el máximo con el primero y el mínimo con el último? Más o menos lo mismo con una matriz, pero vamos en principio a hacer la carga y la impresión de la matriz, el mostrar en pantalla la matriz que cargamos, ¿sí? Lo pensamos 10 minutos y después lo hacemos entre todos, ¿les parece? Pero piénsenlo, no se tomen los 10 minutos. Bien, esperen que pongo pausa. Mal, muy mal. Si son 3 nada más, los que vienen mal, estamos bárbaros. A ver,
¿Querés compartir, Fabio? Vos que estás canchero con el compartir. Yo después hago macanas con la grabación. El otro día me quedó toda la grabación en negro. ¿Vos me ves ahí? Sí, sí. Ya que se me minimizó y no sé dónde. Te veo vos sola. Ahí está. Ahora sí. Ya voy. Si no comparto yo, ¿eh? No. Ahí encontré el botón. Bueno, ahí está. Hacelo ya con 2 módulos. Por ahí planteales primero el principal y después uno para la carga y uno para el mostrar. Dale. ¿Qué ejercicio era? Es el 56, me parece. 56. 56, que es el algoritmo genérico de la carga. Pero yo dije, vamos a hacerlo un poco más amplio y vamos a hacer el de la carga y el de la impresión en 2 módulos diferentes. Perfecto. Bueno, ejercicio 56. Vamos a pedirle las dimensiones al usuario. ¿Sí? Así estamos forzados a pasar las dimensiones por parámetro. ¿Sí? Así que vamos a definir filas y columnas como entero. Bien. Entonces el usuario nos va a dar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que puede tener la matriz, que va a tener la matriz en cada vez que ejecutemos el programa. Ahora bien, hay matrices cuadradas donde las filas coinciden con las columnas, ¿sí? Y hay matrices rectangulares donde pueden ser las filas de mayor cantidad que las columnas o viceversa. ¿Está? Con lo cual vamos a hacer un algoritmo que resuelva cualquier caso. ¿Ah? Independientemente que sea cuadrada o no, tiene que poder andar. Bueno, entonces dijimos que el usuario nos va a dar estos datos, así que hacemos como siempre. Escribir, ingrese, cantidad de filas y columnas de la matriz. Y abajo, como siempre, leemos en ese orden. Filas primero y columnas después. Si alguien quiere poner 2 carteles, que ingrese primero las filas, si leen las filas y después las columnas, si leen las columnas, no hay problema, es indistinto. El tema es que si pedimos ingresar filas y después columnas, el usuario respete ese orden. ¿Bien? Bueno, acá nos decía de qué era la matriz, de qué elementos, al igual que el vector, ¿sí? Tiene que tener un tipo de las variables que guarda dentro, ¿sí? Si quieren, para simplificar, la hacemos de entero, utilizamos la misma línea de definición. Entonces vamos a trabajar con una matriz de enteros, que hasta este momento sería una variable simple, y a partir de que hagamos el dimensionar, Dimensión. va a pasar a tener lugar para guardar tantas filas y tantas columnas. ¿Perdón? Bien. ¿Cuál es la diferencia con vectores? Vectores decimos que son matrices de una sola dimensión. En realidad es una matriz de una sola fila, ¿sí? Y varias columnas.
¿Estamos? Donde los elementos los guardamos así. ¿Ah? Y no existe otra columna, otra fila, perdón. Entonces eso sería un vector y una matriz, como ya lo habrán visto, es así. Y existe otra fila donde puede guardar otros elementos y puede existir otra fila donde podrá guardar más elementos, ¿sí? Para no hacerla cuadrada hacemos un ejemplo donde serían 4 filas por 3 columnas, ¿sí? O 4 columnas por 3 filas, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora la diferencia, fíjense que el vector es una matriz de una sola fila, o matrices unidimensionales, o ese nombre especial que le damos nosotros que llaman arreglos o vectores, ¿sí? Y si ya tiene más de una fila, sean 2, 4, las que fueran, ¿sí? Pasa a ser una matriz. Entonces, como estamos hablando de matrices, cuando las dimensionamos tenemos que decir de cuántas filas va a ser y de cuántas columnas en cada fila va a ser también. ¿Exacto? Entonces, cuando trabajamos con un vector, solo necesitamos definir una sola variable, ¿sí? No cantidad de filas, en realidad sería solo columnas, ¿sí? Cuando trabajamos con matrices tenemos 2 dimensiones, ¿sí? Y eso hay que indicarlo en la instrucción de dimensión. Bien, hasta ahí creamos la matriz, le pedimos al usuario las dimensiones y le dimos lugar, ¿sí? A que se extienda para soportar tantas filas y tantas columnas. Hasta ahí muy parecido a vectores, ¿sí? Solo que acá tenemos 2 dimensiones. Bueno, como vimos, eso se hace en el principal. Bien, hasta la dimensión sí o sí tenemos que hacerlo en el principal. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar con subprocesos. Bien. Para dejar esquematizado el principal, ¿qué subprocesos vamos a tener? ¿Qué se les ocurre para este caso? No se les ocurre. Carga. Uno que O sea carga. carga, bien. Bueno, cargar matriz le ponemos. Ahí está. Bien. Después vemos qué parámetros tiene. Y Y a ver. habrá otro. Ah, eso. Lo dejamos así, después vemos los Y otro. parámetros. Yo ya les iba a Sí. preguntar los parámetros. ¿Los Ahora parámetros van a vamos. ser la fila y la columna o no? ¿Cómo? ¿Los parámetros serían las filas y las columnas? Las filas y las columnas las vamos a tener que Sí. pasar como parámetro porque las definió el usuario. ¿Y Por eso. qué Bueno, más hacemos- necesitamos para poder cargar una matriz? Sus elementos. Acuérdense el de cargar vector, ¿qué cosas le pasamos? Eso. A ver, esto tiene que ser muy parecido al análisis. O sea, yo tengo el vector vacío, soy el principal, y le paso Los la pelota elementos a alguien. faltan. Le pasás la matriz, las filas y las columnas. Exactamente. La matriz, y además le decimos de cuántas filas y cuántas columnas es. ¿Sí? Eso hicimos en el cargar vector el otro día. ¿Sí? Pasamos el vector y la cantidad de lugares que tenía. ¿Bien? Así el otro sabe hasta dónde recorrer. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a dejarlo explicitado ya. Matriz, filas y columnas. Bien, ahí va a dar error porque no existe ese subproceso. ¿Ah? Después cuando completemos vamos a estar. ¿Y qué otro? El mostrar o muestra, porque mostrar te lo toma como comando. Exacto. O mostrar matriz. Acuérdense que Para- mínimamente siempre tenemos como tres partes, ¿no? Una es cargar los datos, otra es operar, que en este caso no estaríamos haciendo nada con la matriz porque como la cargamos, la mostramos, a los fines de entender cómo se carga y se muestra una matriz, y después al final mostrarla, ¿sí? Siempre las tres patas, cargar, operar
y mostrar. En este caso vamos a tener solo dos patas porque dijimos que no hacemos nada con la matriz. Directamente la mostramos. Bueno, mostrar matriz le pongo para que no se confunda con el mostrar común. ¿Qué parámetros va a tener? Lo mismo, la matriz, las filas y la columna. Bien. Hasta ahí parece todo igual, el cargar que el mostrar. Bien. Entonces, mostrar esta matriz y además le decimos, tiene tantas filas y tantas columnas, así en su proceso de mostrar sabe hasta dónde recorrer. Bien. Bueno, vamos al subproceso. O subalgoritmo. Esto creo que cambiamos el otro día la configuración, ahora toma otra distinta. Ah, ¿Sí? a ver, ponele un nombre. Sí, ahí está bien, subalgoritmo te da bien. Sí, sí, hasta el otro día que hasta antes de cambiarlo me tomaba o me sugería proceso y subproceso, ¿sí? Pero Sí, bueno, que es como me toma a indistinto. mí. Bien. Subalgoritmo, cargar matriz. Consulta, Bien. Sí. ¿no habría que Genial. hacerlo con una función? Porque solo cambia una. O sea, cambia toda una matriz, pero... Claro, bueno, como cambia toda una matriz, no se puede hacer función. Con razón, no estaba bien vulgarizado. Me tiraba error. Por eso. Ahí está, Yo ese pregunto era por el las dudas. problema. Porque la función me va a devolver un elemento único. No me puede devolver una estructura de datos, que es lo que es un vector o una matriz, es una estructura con muchos elementos. Entonces eso no puede ser devuelto por una función. Buenísimo. Acuérdense que para vectores y matrices no podemos hacer funciones que devuelvan el vector o la matriz. ¿Sí? Así que sí o sí vamos por un procedimiento, ¿sí? No funciona. Bueno. Vamos a ver acá los parámetros de qué tipo son. ¿Sí? Si por valor o por referencia. Todos por referencia. A ver, alguien que me ayude. Por referencia. ¿Quiénes son Por por referencia y referencia. quiénes son por valor? ¿O todos La son matriz por por referencia. referencia? Y las filas y la columna quedan normales, digamos. Como sería por valor. Bien. La matriz es por referencia. ¿Por qué? Porque cambia acá adentro. ¿Sí? La matriz de venir vacía necesita volver llena con los valores. En cambio, las filas y las columnas ya vienen marcadas desde acá. Ahí se les va a dar valor a las filas y las columnas y ya nunca más van a cambiar. Por lo menos en este caso. ¿Sí? Entonces, las filas y las columnas van a ser por valor y la matriz por referencia porque cambia. Bien. Ya que está, vamos a hacer... ¿Puedo volver a explicar eso? ¿El por qué por referencia a la matriz? Porque la matriz, cuando el programa principal le dé la matriz al módulo cargar matriz, va a estar vacía la matriz. Y cuando el módulo cargar matriz se la devuelva al programa principal, el programa principal espera que tenga los elementos que el usuario cargó. Entonces esa matriz tiene que cambiar. El Sí, sí. programa principal se la da vacía y vuelve con elementos. ¿Se entiende? Siempre que un subproceso cambia Sí, sí, ya alguno de entendí. los parámetros. ¿Sí? ¿Decí? ¿Está? Sí. Bueno. Sí, sí. Siempre que un subproceso cambia alguno de los parámetros, ese parámetro tiene que ser por referencia. ¿Sí? Lo que veíamos como parámetros de salida o entrada-salida. ¿Sí? En este caso la matriz es un parámetro de salida y las filas y columnas son parámetros de entrada. Bien, acá yo repetí lo que decía el cargar matriz. Pero hagamos el análisis de los tres parámetros de nuevo. ¿Matrices por referencia o por valor en este caso? Es por valor, porque solamente mostrar no cambia nada.
Exactamente. En ese caso no van a cambiar los valores de la matriz, solo la voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, es por valor. Bien. Y las filas y las columnas, al igual que en el primer subproceso, son de solo lectura, digamos, se usan para hacer el recorrido, ¿sí? Se marcaron desde el leer inicial y nunca más cambian, así que son por valor. Bueno, ahora estamos en condiciones de ver cómo se carga una matriz. Bien. Dado que en los vectores teníamos una variable auxiliar para recorrer la cantidad de posiciones que tenía ese vector, acá vamos a tener eso y algo más. ¿Sí? Porque para recorrer una matriz, para cargarla en este caso, es como que vamos a necesitar más de una variable. Ya con una sola no me alcanza. Porque yo cuando quiera cargar el valor inicial de la matriz, ¿sí? El primer lugar va a ser fila 1, columna 1. Cuando quiera cargar el segundo lugar de la matriz, va a ser fila 1, columna 2. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujito. Voy siguiendo en orden. Vamos a suponer que es de 4 por 4. ¿Sí? Vamos a cargar así los valores. Así. Para una de 4 por 4 queremos que terminen esos valores en la matriz. ¿Sí? Entonces, cuando estemos parados en este lugar, en realidad, ese lugar es el 1,1, porque es fila 1, columna 1. El que sigue, fila 2, columna 2. El que sigue, fila 1, columna 3. Y el último es fila 1, columna 4. Hasta que, cuando querramos cargar el 5, vamos a decir que estamos en fila 2, columna 1. Es como que voy a haber aumentado la fila a 2 y empiezo las columnas otra vez de 1. Y después viene la 2, 2. 2, 3, 2, 4, y ahí pasamos a la 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, etc., hasta que llegamos a la 4, 4. Bien, entonces, vamos a necesitar unas variables, una variable que vaya teniendo el valor de la fila. Y cuando me pare en la fila 1, necesito que varíen las columnas de 1, 2, 3 hasta 4, sin haber variado la fila. Después de haber variado la fila, porque ya no tengo más columnas, la fila va a pasar a ser 2 y las columnas vuelven a arrancar desde 1 hasta 4. Y después la fila 3 y las columnas de 1 a 4, y después la fila 4 y las columnas de 1 hasta 4. Y ahí voy a haber llegado hasta el 4, 4 que necesito. Bueno, a ver si a alguien se le prendió la lamparita de cómo podemos hacer eso. Con una sola variable auxiliar, como teníamos en los vectores, no nos va a alcanzar. Vamos a tener una que vaya moviendo filas y una que vaya moviendo columnas. ¿Sí? Así que bueno, yo voy a pasar a definirlas. Realmente usamos FC, IJ, las que ustedes quieran. ¿Alguien dijo algo? Bien. Tengo una variable auxiliar para recorrer filas y una variable auxiliar para recorrer columnas. A ver, pensémoslo de esta forma. Tenemos que completar todas las filas de la matriz. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué estructura de las que vimos
podemos hacer para lograr eso? Si tenemos que completar, hacer para. algo con todas las filas. El para. Con Un un doble para. para, por ejemplo. Y Bueno, sería un bueno, para sí. que me va a recorrer todas las filas. Entonces vamos a hacer un para que va a ir desde 1 hasta las filas que tenga que recorrer. Sí. Bien. Y ahora ¿Hasta volvamos cuánto? a pensar. Cada vez que tenemos una fila, tenemos que completar toda esa fila con los elementos. ¿Sí? ¿Y eso no es muy parecido a cargar un vector? ¿Sí? O tenemos que leer los elementos ahí que Fabio escribió, el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 1,4. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué estructura volvemos a lograr hacer otro para. algo para toda la fila? ¿Y qué sería la... ¿O no? ¿Cómo? El para, pero para la columna. El para, pero para las columnas, ¿sí? Eso era la otra pregunta que les iba a hacer. ¿Qué era toda una fila? Era con un para hacerlo para cada una de las columnas. Entonces, lo Si no hacemos... definimos las variables que ponemos en los para, lo toman como mal porque el programa te lo deja igual, digamos. Puedes poner una variable X, lo que sea, pero ya te deja. Podemos poner cualquier variable, o sea, Ahí va. los nombres de las variables es cualquiera. Pero a ver, No, por ahí eso, pero Fabio lo los escribió nombres no me bien. refiero. ¿Cómo, Los nombres no me Leandro, que no refiero. te escuché? Que tipo, los nombres no digo, sino que él puso definir f y c como entero, pero directamente en PSeInt, sin necesidad de definirlo, ya te deja poner algo que vaya variando. Que no hace falta poner, o sea, ¿Sin definirlo. definir? Sí, por eso. A ver, Yo Fabio, probalo, a ver si un- le sacás el definir F y C, si te deja. Y no me acuerdo, eso depende de la... De la versión de PSeInt, me parece que... No, yo no tanto para que prueben o no, sino para en el momento que yo no sé Profe, ponerlo o no. y nosotros lo ideal es que lo escribas, que las definas, digamos. ¿Listo? Buenísimo. Porque en los lenguajes de programación normalmente se definen. Si alguien más me quería preguntar algo. yo por ejemplo puse el para dentro del otro para. Bien, ahí venía la pregunta, si estaba bien así como lo había escrito Fabio, que primero recorremos todas las filas y después afuera recorremos todas las columnas, o esto que estás diciendo vos de poner un para y el otro para adentro. A ver el resto, ¿qué opina? No, porque si no, no tendrías una segunda coordenada donde poder cargar los datos. Si solo recorre la columna, no puede asignarle nada. Bien, está bien. Ah, claro. ¿Sí? O sea, Yo lo cuando dejo la así, F se chicos. pone en 1, tengo que recorrer todas las columnas. Después la F va a pasar a valer 2 y tengo que volver a recorrer todas las columnas. Eso lo logro poniendo el segundo para que escribió Fabio adentro del primero. Claro. ¿Sí? Ahí en el Estar chat. así, en algún momento voy a querer leer matriz y le voy a decir, estamos en la columna F y acá no voy a saber qué poner. Porque no hay ninguna variable que me vaya diciendo en qué columna, ¿sí? Y cuando trabajamos con matriz le tenemos que decir fila y columna. ¿Bien? Entonces, son paras anidados, le decimos nosotros, uno dentro del otro. Ahí ya alguien lo pasó en el chat, Fabio, así que dale, escribilo nomás. En realidad, está bien, pone un mostrar en qué fila y en qué columna está cargando y después lee el elemento. Ahora sí, estando anidado, yo puedo decir fila F, columna C. ¿Bien? Bueno, igual vamos a poner un cartelito. ¿Sí? Escribir. Ingrese el elemento de la fila
F, columna C. Entonces nos va a tener que ir diciendo qué elemento está esperando. Bien, el haber puesto los para de esta forma, chicos, primero las filas y después las columnas dentro de las filas, hace que nosotros vayamos cargando la matriz en este sentido. O sea, como leemos, respetando por filas, así y así. ¿Bien? Hay otros ejercicios donde se necesita cargar o mostrar a veces el recorrido por columnas. Y vamos a hacer así para abajo, después pasamos a la columna 2, a la columna 3 y a la columna 4. Creo que ¿Bien? es el ejercicio que sigue, Fabio, ese. Bueno, para hacer eso se invierte en realidad los paras, ¿sí? El para principal va a recorrer columnas y el para secundario va a recorrer filas, ¿sí? Eso lo aclaro para que ya les quede la idea. ¿Bien? Bueno, y vamos a borrar todo esto que ya no tiene sentido. Bueno, ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta o quedó claro? Son dos paras anidados, uno me define las filas y otro me define las columnas, ¿sí? ¿Y ahí ya le queda claro el pseudocódigo cuándo cambiar de fila? Sí, porque fíjate, la F va a valer 1 y ahí va a empezar con la C valiendo 1, va a pedir el elemento 1, 1, que después cuando lo corramos se va a ver, se va a cargar y va a volver a este para. Y C va a valer 2, ¿sí? Y F todavía sigue valiendo 1, porque estamos en este para dando vuelta. Va a cargar el 1, 2, y C va a pasar a valer 3, y va a cargar el 1, 3, y C va a pasar a valer 4, y va a valer el 1, y va a cargar el 1, 4, hasta que si fuera de 4 por 4, dijimos recién, va a haber terminado cuando C empieza, cuando llega a valer 5, y ahí vuelve acá, y F vale 2, y C vuelve a arrancar desde 1. ¿Sí, Andrea? No, ahora cuando lo probemos lo hacemos que el paso a paso vaya lento para que vean cómo ciclan los dos paras esos anidados. ¿Cuál va a ser importante? Para eso puse este cartel, chicos, para que veamos cómo va variando F y C, cómo se van combinando. ¿Bien? Bueno. Y recuerden, chicos, que en cada estructura de estas, adentro de cada una de esas, podemos hacer cualquiera de las cosas, de las herramientas que tenemos, las podemos usar en cualquier momento que las necesitemos, ¿sí? Porque por ahí en el chat ahí preguntaban, ¿puedo poner un para dentro de otro? Sí, podés poner todo lo que necesites poner para resolver el problema. Bien. El mostrar, chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Será muy distinto al cargar? No, es también un para dentro del otro para y ir mostrando fila y columna. Perfecto. Bueno, entonces voy a copiar. Usamos F y C, ¿sí? Solo que en vez de leer, vamos a escribir. ¿Está? Vamos a escribir el valor. Vamos a adicionar un espacio, ¿sí? Y vamos a hacer lo que habíamos dicho recién, sin saltar. Para que me quede toda la fila en la misma línea. Ahora, si yo dejo todo así, me va a quedar toda la matriz en la misma línea. ¿Bien? ¿Cómo podemos resolver eso? La idea sería que cuando termina con la cuando termina con cada fila, salte a la línea siguiente. ¿Bien? ¿Cómo sé cuando termina cada fila? Cuando C es igual a 3. O bueno, a mentira, cuando C es igual a columnas. Bien. O en este punto va a haber terminado de escribir la fila.
O sea, en ese ¿Sí? punto, si lo pensás, estaba mirando a ver si me estaban escuchando. C es igual a columna, porque el para terminó. Ya llegó a valer columnas y Ella es más que columnas, es Andrea. más que columnas, es uno más que columnas en realidad. Es uno ¿sí? más que columnas, pero cuando llega a este paso, el para terminó y la fila ya se mostró completa. Con lo cual, en este punto, nosotros podemos hacer el escribir para que salte la línea. ¿Sí? Como necesita algo, le voy a poner así un blanco a los efectos de que solo salte. ¿Sí? O ahí En pueden realidad no- probar también el saltar ese que decía Agustín que PCIN tiene. Sí, yo acá lo probé y no lo tiene, ¿sí? Si lo pongo así, bien. chicos, me da error, me dice que no es válido, ¿sí? Seguramente en algún PCIN lo permite, por eso, bueno, me las arreglo con el escribir un blanco que en realidad no hace nada, ¿tá? Solamente me corre el cursor de la línea donde está hacia abajo. ¿Bien? Bueno, ¿y algo más? No, solo eso. Solo eso. Bueno, vamos a probar. A ver la velocidad, ¿cómo estaba? Y capaz que lo tenías Yo bastante tengo una rápido. pregunta. ¿Sí? No sé si tiene algo que ver o no. ¿Viste en el subalgoritmo carga de matrices? Viste que vos definiste la matriz por referencia. ¿Y por qué fila y columna no la definís por valor o eso no influye en nada? ¿Por qué no Filas y ponés el por columnas son valor? por Bueno, valor. claro. El que no O esté no sé si nada tiene que es por algo que ver. valor. Se puede no escribir, parece. Claro, pero Filas si y lo escribo es lo columnas, mismo. Sí, si lo escribís es lo mismo. Si ponés la palabra Ah, por ok, valor quería. o no la ponés, es lo mismo, es por valor. Ok, ok. Yo porque lo había puesto así, bueno, Está bien. por la jugada. lo que tenés que estar seguro es que filas y columnas son por valor porque no cambian. Fíjate que solamente se usan para el recorrido de filas y recorrido de columnas. Sí, sí, por Jamás eso pregunté. cambian. ¿Bien? ¿Eso está claro? Sí, sí. Genial. Bueno, vamos a correr, chicos. Está la velocidad rápida como la habíamos dejado el otro día. A ver qué hace. Bueno, hacemos una de 3×3 o 3×4, que no sea justo cuadrado. Bien. Dice, ingrese el elemento de la fila 1, columna 1. ¿Sí? Bueno, y los voy a ingresar en orden, ¿sí? Para que quede claro cómo es. Ingrese el elemento de la fila 1, columna 2. Está variando las columnas sin haber variado la fila. Sigue parado en la fila 1. Así que voy en orden. 1, 3, le pongo el 3. 1, 4, le pongo el 4. 5. Perdón, ahí no llegué a explicar. Como llegó al fin de la matriz en la fila 1, Pasó la fila 2. cambió la fila a fila 2 y volvió a arrancar el segundo para desde 1. ¿Sí? Esto volvió a arrancar desde 1. Así que me pidió el 2, 1, que yo guardé un 5, y ahora empezó 2, 2, que voy a guardar un 6, 2, 3, que voy a guardar un 7, 2, 4, que voy a guardar en 8, y ahí va a volver a cambiar de fila. Volvió a pasar por el primer par. 3, 1, que cargo un 9, 3, 2, 3, 3, 3, 4, y se terminó. Y ahora empieza a mostrar. ¿Lo siguieron?
¿Alguien, alguna duda? ¿Lo volvemos a correr más despacito? Claro, a mí me había faltado eso de lo último, no sabía cómo ponerlo. ¿Qué cosa, Julián? Que te muestre las filas y las columnas. El A mí me escribir mostraba sin todos los números saltar. de una. El escribir vacío. Claro. El que El no tiene nada. escribir vacío, tal cual. Exacto. Bien, eso es el truquito cuando imprimió esta línea, en realidad es escribir en blanco, lo único que hizo es sacar el cursor que estaba acá esperando, lo pasó a esta línea. Y después ya cuando pasó por acá, escribió el 5 sin saltar, como estaba en esa línea, empezó a escribir acá. Y saltó de nuevo, escribió toda la línea y terminó. ¿Sí? En realidad acá, después del 12, hubo un escribir que no se llegó a ver, ¿sí? Porque no tiene efecto, ¿sí? Saltó el cursor a la línea de abajo y terminó. Bien. ¿Hacemos otra prueba? Como quieras, profe. ¿Lo entendieron Bueno, todos, chicos? No quiero que se queden con dudas. No, se entendió. Entender, se entendió. A ver en el chat si dicen algo. Voy a hacer una de 5 filas, 2 columnas, ¿sí? Bueno, ingreso cualquier valor. Sí. Bien. 5 filas y 2 columnas, ¿sí? Profe, ¿por qué hace ese salto? Tipo, hace como ese salto así como la matriz sería. ¿Cómo? ¿Por qué hace eso? No terminé de entender eso. Con el escribir. Con el escribir y un espacio y un blanco, para que salte de línea y la muestre como una matriz. Porque si no, sacale el escribir ese y probalo con 2×2. Claro, o sea, ese escribir hace que salte de línea, esos dos comillas, ¿sí? Las de abajo. Claro, eso hace que salte de línea. Ah, Eso hace que salte de línea y escriba cada fila en una línea diferente. Si sacamos realidad lo esa que hace- línea de código, A ver, chicos, el escribir sin saltar lo que hace es mostrar esto en pantalla y no saltar. ¿Sí? Yo puedo escribir un montón de cosas, entonces muestra todo eso y no salta. Y el escribir solo, sin esta parte, ¿sí? Escribe lo que pongamos nosotros acá y salta. ¿Sí? Con lo cual, como queríamos solo saltar, yo le puse que no mostrara nada. ¿Sí? Es el 2 comillas juntas sin siquiera un espacio. ¿Bien? Entonces, vamos a sacar esta instrucción y hacemos una matriz de 3×3. ¿Cómo era el comentario así? Ahí está. sí, Bien. Y lo vamos a correr directamente, chicos. ¿Sí? 3×2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. ven ahí la muestra, toda la matriz, pero en una sola línea. Poniendo el saltar que hubiera ejecutado acá, este 4 aparece en la próxima línea. ¿Sí? Porque después de haber mostrado el 3, hubiera pasado por acá. ¿sí? Sacale el comentario y volvé a cargar los mismos valores, Fabio, para que lo vean. ¿Qué? 3×2. 3×2. Sí, me parece que vi la O explicación 2×3 por la- era, no me acuerdo. Bueno, no importa. ¿Qué por ahí?
Son 3 filas y 2 columnas. Ahí está. Saltó acá y saltó después del 4. Bien, y en realidad saltó después del 6, pero no se llegó a ver, porque no hay nada que se imprimiera después del 6. Bien. ¿Ahí vieron la diferencia, chicos? Sí, sí. Bueno, Es una cuestión, es un detalle eso, es para que lo visualicen mejor. No hacia la funcionalidad, porque de cualquier manera, de una forma o de la otra, mostrar los resultados los muestra, pero quedan más claras. Aplicale Gauss, nos dicen, no. No sabría ni qué hacer. en el parcial, chicos, no pierdan tiempo con esto, por favor. Tal cual. ¿Sí? No es la idea. ¿Está? Bueno. Entonces hasta ahí sabemos ¿Con qué, profe? ¿Perder tiempo con qué? Con el escribir con el sin escribir saltar. vacío y así. O sea, en el parcial puede estar así. Y está perfecto. Y está chicos. bien. Está perfecto. Listo. Le vamos a poner un 10. Aunque Y después lo que va a no hacer sé es qué matriz escribir quieren toda la decir. matriz en una sola columna, ¿sí? Va a escribir todos los numeritos uno abajo del otro. Pero está perfecto. Para el objetivo nuestro, mostrar la matriz. El error sería decir escribir matriz. Ah, ¿Sí? sí, sí. Yo les Eso es pido que gravísimo. muestren una matriz y ustedes lo que ponen es escribir matriz. Ahí está mal, porque no podemos mostrar una matriz en un solo paso, digamos, en una sola instrucción. No funciona como el escribir una variable simple. Si yo quería escribir, por ejemplo, el contenido de filas, puedo poner escribir filas. Y me va a escribir el valor que tenga la variable filas. La matriz no lo puedo hacer así. Tengo que recorrerla y ir mostrando elemento por elemento. Eso es lo que es la gran diferencia. Si yo pongo escribir matriz y nada más, eso está mal. Si yo hago esto que hizo Fabio ahí en el último paso, que era recorrer la matriz y escribir cada uno de los elementos como sea, en una misma fila, en una columna, no importa. La cuestión es haber recorrido la matriz para ir mostrando los elementos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, dejo de compartir pantalla. Bien. Ahora vamos a pensar en este ejercicio. Sí, tenemos todavía un ratito. Vamos a agregarle algo más a ese mismo algoritmo. ¿Se acuerdan? Vieron que Fabio les dijo, siempre recuerden que en casi todos los problemas que tenemos la carga de los datos, el hacer algo con esos datos que cargamos y mostrar los resultados, que en este caso solo cargamos y mostramos la matriz, no hicimos nada con los datos. Bueno, ahora vamos a hacer algo con esos datos. Vamos a 10 minutos y ustedes piensen cómo sería el módulo que me busca el máximo elemento de la matriz y me lo devuelve. ¿Podemos usar uno que ya tengamos hecho de ejercicios anteriores? Sí, totalmente. Buenísimo. Y es más, el algoritmo a este mismo que hicimos recién es al que hay que agregarle el nuevo módulo y agregarlo ahí. ¿Sí? ¿Solamente mostrar el número máximo o qué? Por ahora vamos a hacer solo mostrar el máximo. Ah, listo. Sería el número máximo de toda la matriz. El máximo de toda la matriz. Después, Perfecto. si quieren, lo que podemos hacer es mostrar el máximo y en qué lugar de la matriz está el máximo. ¿Sí? Sí, sí. Si quieren, vayan Bien. pensando en las dos opciones y después hacemos las dos opciones. Hacemos primero el máximo y después el máximo y la posición en la que se encuentra. ¿Sí? 10 minutos para pensarlo. Bueno, A ver si hago las cosas bien, los deberes bien y pauso la grabación. Y chicos, ¿cómo vienen? Ya lo tengo hecho yo. Bien. Era parecido a buscar el máximo cuando hicimos el del vector, ¿no es cierto?
Sí, lo bueno que ahora no había que cambiarlo, porque no me acordaba bien cómo se hacía eso, pero ¿Cómo no había que cambiarlo? Ah, no había que intercambiarlo. claro, había que intercambiar el lugar con el máximo adelante y el minuto Está atrás. bien. Igual hay un ejercicio en el práctico, yo ahora porque se los quise simplificar para poder avanzar un poquito más, porque si no, no nos alcanza el tiempo de la clase. Pero si miran el práctico, el ejercicio Sí, hay uno que hay que 59, intercambiar. que bueno, el 59 justo es uno de los que está resuelto en un video, es intercambiar el mayor elemento de la matriz de enteros con el primer elemento en la posición 1, 1 y el menor con el de la posición NN. ¿Sí? Claro. Entonces es muy similar a lo que hicimos el otro día con el vector, pero ahora con la matriz. Pero bien. Bueno. A ver cómo tendríamos que haber hecho esto. ¿Querés, Fabio, que comparta yo ahora? Así nos repartimos. Como quiera, no pasa nada. Sí, no, comparto yo, Claro. así vamos repartiendo lo que vamos haciendo. A ver. ¿Dónde tengo? Ahí está. Yo acá ¿Querés lo que copiar el tengo... mío para no arrancar de cero? No, porque tengo copiado más o menos lo mismo que lo que hiciste vos recién, lo tengo ahí. Dale. Entonces, vamos a sumar, vamos a pensar en el programa principal, chicos. A ver si puedo traer el chat acá a la pantalla, por si... Acá está. Yo te aviso de última, Andrea, si surge algo. Ah, bárbaro, sí, o cualquier cosa vos respondés ahí en el chat. Buenísimo. Bien, pensemos en el programa, en el proceso principal, que lo que habíamos hecho recién era cargar la matriz y mostrarla, ¿sí? Con esta línea ahí nosotros mostrábamos. Ahora no vamos a hacer esto, sino que ¿qué vamos a hacer? Buscar el máximo. Buscar el máximo. ¿Y cómo se les ocurre que es buscar el máximo? ¿Un procedimiento o una función? Una función, porque no es un solo valor. Exactamente, ¿sí? Va a devolver un solo valor. Sí. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo hacemos para llamar a una función? Supongamos que el nombre de la función es Pones buscar máximo. el valor que querés buscar, que sería max, lo señalás. Y después escribís. buscar máximo. Igual yo lo hice como su proceso porque también saqué las coordenadas. Tipo, entonces Sacaste las me posiciones variaba más de ahí, una. bien, bien. Los que pensaron ya en devolver el máximo y devolver en qué posiciones estaba el máximo, en ese caso no puede ser una función. Tiene que ser un procedimiento, ¿por qué? Porque te devuelve más de un valor. Devuelve dos valores. Claro. Exactamente, bien. Bien, pero nosotros si vamos a hacer una función que me devuelva el máximo, lo que podemos hacer es directamente escribir, perdón, y acá lo que vamos a escribir es el valor máximo de su matriz es... ¿Y cuál es el valor máximo? Lo que me devuelva la función que todavía no escribí, ¿no? Pero vamos a llamarle buscar máximo. ¿Y qué parámetros tendría que tener esa función? La matriz. ¿Cómo? La matriz, ¿o no? La matriz, perfecto. ¿Y nada más que la matriz? No, las filas y las columnas también. Perfecto. Las filas y las columnas. Y pregunta, la matriz, ¿no tendría que ir por referencia para que te devuelva el valor o no? ¿O me No, equivoco?
La matriz, vos pensalo así, la matriz va a ser modificada, Ah, sí, sí, ya entendí, sí. no va a ser No va a ser modificado. modificada. Así Lo que que es yo por voy a valor, está bien. modificar en realidad es lo que me devuelve la función. Sí, sí, se Recuerden entendió. esto, cuando escribimos funciones, ningún parámetro tiene que ser por referencia. El único valor que me devuelve la función es lo que devuelve la función. ¿Sí? Entonces los parámetros de la función no son por referencia. Bien. Ahí, bueno, ahí me da error porque no tengo escrita esta función. Vamos a copiarlo y vamos a escribirlo acá abajo. Vamos a escribir el subproceso. ¿Y cómo se escribía el subproceso? ¿Qué le pasó acá? Ahí está. ¿Así escrito está bien para hacer una función? No, también tenés que poner la variable que va a cambiar y señalarla. por La todo. variable que me va a devolver. ¿Cómo Claro. le ponemos? Max. Máximo, max, como quiera. Max. Vamos a ponerle para escribir menos. Bien, ahí va tomando forma. ¿Y qué era lo que estábamos obligados a hacer? Definir max. Perfecto. Definimos max como Entero. entero. Max, ¿qué va a ser? Uno de los valores que De la están matriz. almacenados en la matriz. ¿Sí? Entonces, si la matriz es de enteros, max va a ser un valor entero. ¿Y ahora cómo hacemos para buscar quién es max? Yo los escucho. ¿Cómo hacíamos con el vector? Puedes poner el doble para que ponía para leer, por decirlo así, y El poner doble sí. para, la vamos a tener que recorrer a la matriz. Claro, por eso. Vamos Claro, a sí, sí. copiarnos esto y vamos a ponerlo ahí. Entonces acá sé que tengo que definir ¿qué cosa? F Y y C. C, que son las variables con las que recorro la matriz. Esto no lo voy a tener, vamos a ver qué es lo que hacemos ahí. Esto tampoco lo voy a tener. Ahí estamos. ¿Y qué hacemos acá? Poner una condición de sí. Una Cuando va condición recorriendo. de sí. ¿Sí qué? Si o sea, para cómo lo llaman la matriz. Si matriz en la Matriz. coordenada FC es mayor a max, entonces max ¿Y pasa a max ser, cuánto vale? creo que determinado arranca en 0. Y si la matriz tuviera todos números negativos, ¿qué va a pasar? No sé, que se quede en 0. No importa. No, mentira. No, entonces ahí ya encontré un error en la mía, tenés razón. ¿Qué hicimos el otro día con el vector para buscar el máximo? Ah, Le el damos el módulo. valor del primer. Esto era, ¿qué me dijeron ahí en la condición que la quiero completar? Es mayor, ¿no es cierto? Sí. Uy, me lo escribió en Con el completo. módulo se sacaba, ¿no? Es mayor que max. Era, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Por qué me copió el fin? Me sacó el fin para no sé qué hice yo. Ahí estamos. Entonces, a max, ¿qué valor le damos? Como El de la hicimos el matriz. otro día con el vector. El de la matriz, ¿o no? El de la matriz, ¿en qué lugar? FC, ¿o no? ¿Cómo? El de la matriz. Pero no A sabría ver, decir. revisen lo que hicimos el otro día.
A ver si yo Le lo damos el tengo valor del acá. 1, 1. En el 1, 1. ¿Se acuerdan que con el vector dijimos, vamos a tomar como referencia el primer elemento del vector y después comparamos para ir buscando realmente cuál era el máximo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, entonces Sí, sí. ahora hacemos lo mismo. Con la matriz decimos, por ahora max es el 1, 1 de la matriz. Podría ser cualquier elemento, chicos, de la matriz, ¿eh? Lo que necesitamos es tener un elemento del conjunto de elementos que tenemos de referencia para poder empezar a comparar. Podríamos poner el elemento filas columnas también y comparar a partir de ese elemento. Es poner algún elemento de los de la matriz para poder empezar y que no sea el 0 que tiene Max por defecto, porque por esto que yo les decía, si la matriz tuviese todos elementos negativos, me va a dar que el máximo es ese 0 y no era verdad. Bien, entonces ahora sí, una vez que tenemos inicializada, se dice, la variable max, podemos empezar a recorrer la matriz y comparar que si la matriz en el lugar FC es mayor que ese valor de referencia, entonces, ¿qué hacemos? Hacer que Max sea el nuevo matriz de FC. Claro, Max pasa a valer matriz en el lugar FC. Y si no pasaba eso, ¿tenemos que hacer algo? No, nada. Hay No que buscar un hacemos mínimo, nada, tampoco nada. ¿sí? Porque si la matriz no es más grande que Max, quiere decir que está bien, por ahora Max es el máximo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Cuando termine de recorrer todos los elementos de la matriz, ¿qué va a haber pasado? En Max va a estar el valor máximo de la matriz. ¿Lo probamos? Bueno, ¿Qué pasó acá? Creo que cerrar el subproceso, profe. Igual este subproceso no lo usábamos, ¿no? Pero bueno, si no, no va a funcionar. Ahí está. Ahora sí. Este subproceso no lo estamos usando. Vamos con el paso a paso. Vamos a hacer una matriz chiquitita de 3×2 para que no nos pida muchos datos. Vamos a ponerle algunos valores. Ahí está calculando el máximo. ¿Cuál debería devolverme como máximo? El 7. el 7. ¿Estaba bien? Vamos a revisar. Bien. El 7 fue el valor más grande. ¿Sí? ¿Se entendió? Igual por ahí lo que más conviene al momento de probar, cuando... este ya sabemos que funciona bien, pero al momento de probar no es poner lo último porque no sabes si fue variando durante todo el trayecto y el Tal último tiro de cual. casualidad. Yo pensé que todavía me iba a pedir algún elemento más, no controlé eso y me quedó justo el máximo al final. Pero funcionó. Y vamos a ver si lo ejecutamos como dijimos recién, con todos valores negativos, vamos a ver si funciona. Vamos con una matriz de vuelta chiquitita de 3×2 y vamos a ingresarle todos valores negativos para ver que no pase esto que decíamos recién.
Basta ahora que el -1 tiene que ser el mayor, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien, ahí lo está calculando. Ahí, bien, el -1 creo que no era ni el primero ni el último de los valores ingresados. ¿Sí? Era el segundo elemento ingresado y es el elemento máximo. ¿Se Profe, una entendió consulta. cómo funcionaba esto? Sí, una consulta. Sí, Si profe. yo lo quisiera hacer con las coordenadas, como lo tengo hecho, Ahora y lo vamos a quiero, hacer. no, pero más allá de eso, quiero, o sea, si tengo el mismo elemento como máximo, suponete, el -1 se repite 2 veces. No se me Sí. redefine, pero tampoco informo bien la posición. ¿Cómo podría solucionar eso? Y en realidad te va a informar las coordenadas, si lo hacemos como hicimos nosotros. Esto, que yo acá puse mayor estricto, me va a mostrar las coordenadas del primer máximo que encuentre. Claro, por eso. Del primer -1 y del segundo lo ignora. El Eso me refería. segundo lo ignora, exactamente. Vamos a pensar por el momento, Leandro, que tenemos un único máximo, ¿sí? Listo, buenísimo. Porque si no, ya no es un solo valor, sino que son varios, y ya tendríamos que ver dónde vamos a almacenar todos esos posibles máximos, porque si la matriz estuviese toda cargada con el mismo valor, me tendría que devolver filas por columnas de elementos máximos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces no, por ahora vamos a pensar que tiene uno solo, o que si tiene el máximo está repetido, me va a estar devolviendo las coordenadas del primer máximo que encuentre. O del último máximo que encuentre, si yo acá en esta comparación hubiese puesto mayor o igual. Sí, está bien. ¿Sí? Por ahora no nos vamos a complicar con esos casos ya más avanzados. Pero está bueno que lo hayas pensado, ¿sí? Bien. Ahora, si quisiéramos que no solo devuelva el máximo, sino que me devuelva el máximo y la posición en la que se encuentra. ¿Qué tendríamos que hacer? Profe, perdón, en ese caso, si el máximo es el 1, 1, no te entraría porque dice que tiene que ser mayor que máximo, ¿no? Va, entiendo eso, pero por ahí no. Pero si el máximo estuviese en la primera posición, es el primero que define acá. Claro, pero dice que tiene que ser mayor. Por eso Después hace, pero como nunca va, suponete que el máximo estaba, ahora lo probamos, estaba en el primer lugar, nunca va a entrar acá y no lo va a cambiar, pero Max ya quedó en la posición 1, 1. Ah, listo, listo. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos con una de 2×2 para más chiquitita y vamos a poner el máximo en el primer lugar. Ponemos un 9. Un 2, un 4, un 5. Ahí me va a buscar el máximo que me tendría que devolver el 9. Nunca va a entrar a cambiarlo. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. A ver, entonces, pensemos ahora, no hacemos esto, ¿y qué hacemos para que me devuelva no solo el máximo, sino también la posición? Yo lo que quiero informar es un escribir donde yo diga el máximo de la matriz es máximo y se encuentra en la fila
Fmax, ahí ya les estoy dando nombres de variables nuevas, ¿no? Y columna Cmax. Si yo quiero poder escribir esto como última línea de mi programa, ¿qué tengo que haber hecho yo acá? ¿Va a ser un procedimiento o una función? Habíamos dicho que en este caso era un procedimiento. Sí. Bien. O podríamos agregarle al mismo subproceso en donde definimos el máximo, también sacar de ahí mismo. Claro, donde se Claro, encuentra. pero buscar hay que máximo hacer es que una no sea función. función. No Que me no sea sirve. función, claro. Lo cambiás, le borrás la flechita adelante y le pasás también el valor de max y de Bueno, coso. lo tenemos que llamar diferente, ya no lo podemos llamar como llamamos acá, que era que me devolvía un resultado, entonces lo escribía. Ahora tengo que llamar al procedimiento, por ejemplo, buscar max y posición, por ponerle un nombre distinto, el nombre era lo de menos, ¿y qué parámetros le voy a dar? Los mismos que le di recién, la matriz, las filas, las columnas y nada más. No, el máximo y las dos variables que vos definiste. Bueno, o eso lo puedo poner. No, mentira, lo tenés que poner ahí también. Estas tres variables, Claro. ¿sí? Máximo, bueno, le Máximo, podríamos haber Fmax y puesto Cmax. max, vamos a ponerle el mismo nombre. Dale. Max, Fmax y Cmax, Sí. ¿sí? Porque son los resultados de este módulo. Ya es diferente que la función, porque la función solo le daba datos y la función me devolvía el valor máximo, y en este caso me tiene que devolver tres cosas. Max, Fmax y Cmax. Esas tres variables también las tengo que tener definidas acá arriba. Max, Fmax y Cmax. Ahora sí. Y ahora sí podemos escribir este subproceso. Vamos a definirlo acá abajo. Bien, y ahora acá. ¿Cómo son estos parámetros? ¿Cuáles son por valor y cuáles de estos son por referencia? Porque en este módulo, que es un subproceso, que es un procedimiento, ya sí podemos tener parámetros, algunos por valor y otros por referencia. Matriz, ¿es un parámetro por valor o por referencia? Por valor. Por valor. Las últimas tres variables son por referencia, que son las que Las cambian. últimas tres son por referencia. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, nos vamos a copiar la función porque va a ser muy parecido. Vamos a copiar ese código de ahí y vamos a ver qué es lo que tendríamos que modificar. Esta no la tenemos porque ya la tenemos definida ahí como parámetro. Es esta. ¿Y qué modificación tendríamos que hacer? ¿Solo inicializamos max o qué otras cosas tenemos que inicializar? Bien, Fmax y Cmax 1 y 1. Hay que
Porque la posición del max. Exactamente. Fmax tiene que tomar el valor de 1 porque la fila, si yo digo que max es el valor que está en la matriz en el 1, 1, esto que puse acá, entonces la fila en la que está por ahora el valor máximo es la fila 1, es esto de acá. Y la columna en la que está el máximo por ahora es también la columna 1. ¿Sí? Cuando yo recorra la matriz y encuentre que hay un valor en la matriz que es mayor que ese máximo, ¿qué voy a hacer? Aparte de cambiar la variable max, ¿qué tengo que hacer? Y darle a Fmax y Cmax el valor es de Fc, o sea, a F. Exactamente. Fmax va a tomar el valor de F y Cmax va a tomar el valor de C. ¿Sí? Sí. Fíjense que lo que cambió es esto. Aparte de definir el máximo, que por ahora es el 1, 1, defino que está en la posición 1. Y cuando lo cambio, cambio las 3 variables. ¿Se entendió eso? ¿Lo probamos? A ver si no me olvidé nada. Cantidad de filas. Vamos con una chiquitita. 3 por 2. ¿Dónde quieren que pongamos el máximo? ¿En el medio de la matriz? Sí. 1, 4. Vamos con este que sea el máximo. Fíjense que está ahora llamando primero al procedimiento, que es lo que hizo el programa principal, y después va a mostrar. Vieron que hoy ponía el cartelito y después llamaba a la función. Y ahí que dice que el valor máximo de la matriz es 9 y se encuentra en la fila 2 y columna 1. A ver, vamos a ver si era cierto que fue el 9, fila 2, columna 1. ¿Sí? Sí. ¿Quieren que lo probemos con los otros casos? Por ejemplo, si hubiese sido el primer elemento de la matriz, o ya lo ven que realmente me va a devolver el máximo y me va a devolver bien la posición. Siempre te va a funcionar bien. Sí, eso se ve. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Una Sí. pregunta. Sí, sí. Sí, se entendió, profe. ¿Y si pones más de un valor igual? Bien, es un poco lo que hoy decía Leandro, creo que era, ¿no? Me Sí, va a sí. estar devolviendo, esperen que vamos a ejecutarlo de nuevo y lo probamos. Vamos a poner una matriz de 3 por 2 y vamos con un 5, un 9 y un 7 y de vuelta un 9. Ahí hay 2 máximos que van a ser ese 9. Bien, vamos a ver qué me devuelve. A ver qué piensan que va a devolver. Que el máximo es 9, pero que se encuentra ¿dónde? ¿En el 2, 2 o en la otra posición anterior? Me devolvió esta posición, la 1, 2. ¿Sí? Por esta condición que yo puse acá, ¿cuál es el módulo? Esta. Como yo acá puse mayor estricto, se va a quedar con el primer máximo que encuentre. Si yo acá hubiese puesto... Uy.
Si yo acá hubiese puesto mayor o igual, se va a quedar con el último máximo que encuentre. Lo vamos a probar. Me va a devolver ese. ¿Ven? Me devolvió el que está en la posición 3,1. ¿Por qué pasó eso? Cuando yo acá había puesto matriz mayor estricto que max, encontró un 9, lo intercambió y lo puso como máximo, y cuando encuentra el otro 9, en máximo ya tiene un 9. Entonces, este 9 que está en la matriz no es mayor estricto que max, y entonces no lo tiene en cuenta. Cuando yo pongo el mayor o igual, cuando encuentra el segundo 9, es mayor o igual que max, entonces toda esta condición se cumple y lo vuelve a cambiar. Por eso me devuelve, en este caso, el segundo máximo. ¿Se entendió eso, Matías? Sí, sí, se entendió. Gracias. ¿Y se entendió que cuando pongo mayor estricto me va a devolver el primero? Sí, sí. Bien. A ver, les saco estos espacios en blanco. Así se los subo en el chat. Profe, ¿lo puedes subir ahí a la plataforma mejor? Ah, dale. Espera que entonces guardo. Tengo el que subo el 56 modificado, que es como lo que hizo Fabio, y después subo este también, que es el que hicimos ahora. Y ahora yo lo que quiero que piensen es en este proceso principal, ¿sí? Que en esta parte yo cargué la matriz, ¿sí? Y acá, en esto que acá estamos buscando máximo, podríamos hacer cualquier otra cosa. Podríamos buscar el mínimo, podríamos sumar los elementos de la matriz, calcular el promedio de los elementos de esa matriz, podemos buscar cuántas veces se repite un valor de la matriz, lo que se nos ocurra. Que un poco lo que se nos ocurra es todo lo que en realidad está en el práctico, todas las cosas que están ahí en el práctico, ¿sí? Con los ejercicios esos van a ir haciendo, van a poder ejercitar todas las cosas que podemos ir haciendo con las matrices, ¿sí? Así que ahora les queda a ustedes seguir, ¿sí? Esto fue como mostrarles qué era lo que se podía hacer, principalmente cómo cargo la matriz, cómo la muestro, y buscar el máximo. Es muy común buscar máximo y mínimo y las posiciones, por eso quisimos hacer esos ejercicios, pero después se puede hacer lo que se les ocurra con esos datos. Hay Por ahí, uno de los sumando, Andrea, por ahí sumando lo que decías vos en esta variedad de cosas que se pueden hacer, por ahí yo quería agregar en la parte cuando estabas haciendo la función que buscabas el máximo, como bueno, como devuelve un único valor, podemos usar una función, pero también podríamos usar un procedimiento, usando todos los valores por valor. Es decir, podríamos hacer análisis del máximo y dentro del mismo subproceso obtener ese valor, sin involucrar ninguna variable de afuera, y entonces en ese caso no tendríamos variables por referencia. Eso se entiende por ahí. Como no mostrarlo tenemos directamente dentro de la función, decís, Agustín. Tal cual, exactamente. Ahí usaríamos todos los parámetros que nosotros querramos, sin modificar ninguno que estemos trayendo de afuera, y ahí estaríamos usando todas las variables por valor.
Esto habla también de, bueno, de la cantidad de maneras distintas que tienen para encarar los ejercicios y de que, bueno, obviamente un mismo problema tiene más de una única resolución. Hacer ese Eso comentario. siempre lo decimos. Siempre les decimos eso, que o sea, para un algoritmo no hay una única, para un problema no hay un único algoritmo, con lo cual pueden ustedes haberlo resuelto parecido a esto que escribimos recién, pero diferente, y también estar bien de todas formas. Así que bueno, pero no les queda otra que practicar ustedes, chicos, porque es la forma que tienen también de internalizar los conceptos que les damos, ¿sí? Y bueno, la semana que viene, si les quedan, yo ya los invito a que se sumen a la otra práctica de la mañana. Acuérdense que el viernes que viene se vuelve a dar este mismo tema de matrices, con lo cual, lo que vimos, por ejemplo, hoy a la mañana, hicieron el mismo ejercicio que habíamos hecho nosotros la semana pasada. Por ahí yo le voy a avisar a Sebastián que hicimos esto de buscar un máximo y la posición, así que le voy a sugerir que trate de hacerles otro ejercicio diferente. Entonces por ahí, aunque sea, o si no pueden por el horario, pueden mirar después el video y tienen 2 ejercicios distintos. Y lo que quería como último dato, y ya los dejamos, decirles que un buen ejercicio de síntesis de toda la materia, pero no se asusten porque va a haber un montón de cosas que por ahí los van a obligar a pensar bastante en cómo las resuelven, es el ejercicio 66. ¿Sí? El ejercicio 66 tiene varios incisos, tienen que con una matriz calcular varias cosas, pero bueno, es un lindo ejercicio para que ustedes practiquen a ver cuánto saben de la materia antes del parcial. Bueno, y nos vemos el viernes que viene. Dale. Dale. Nos vemos. Chao. Profe. Muchas gracias. Chao. Luego. Buen fin. Buen fin de. Chao, chicos.